mismo, ¿ok? Así que llévelos en oración, por favor, será una enorme bendición. Vamos a entrar al estudio de la palabra y es un honor para mí tener a mi padre hoy presentarnos el mensaje del día de hoy. Adelante, pastor, el tiempo es suyo. Bien, buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos al tiempo tan importante, creo que es el más importante de todo culto de adoración, que es la predicación de la palabra del Señor. Abren sus Biblias, por favor, conmigo en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. El libro de Levítico, el capítulo 6. Mientras están buscando Levítico capítulo 6, quiero anunciarles el título del mensaje de esta mañana. Se llama Eternos Canchinflines que nunca se apagan. Un canchinflín en Guatemala es un pequeño cohete que se enciende y hace un silbido. En algunas partes le llaman silbadores. ¿Cuántos guatemaltecos hay hoy aquí? Levanta la mano. Alguien ya nos dio el silbido, ¿se dio cuenta? Nadie encendió el canchinflín, pero gracias por el sonido, porque a mí no me sale. Pero esos canchinflines los han prohibido en Guatemala. Han cerrado la producción y la venta allá, porque demasiados negocios, aún un mercado en la terminal de la capital se quemó por completo. Por culpa de los canchinflines. Parecen inofensivos esos cohetes, pero hacen un gran fuego. Yo de muchacho me encantaba hacer pelea con los otros muchachos de la colonia, y encendíamos y los dirigíamos hacia ellos, los soltábamos y lo hacía uno bailar en la calle, tratando de evadir esos canchinflines. Pero lo cierto es, tanto los canchinflines, los silbadores, como los cohetes que explotan. En la noche se ve el fuego, pero el fuego es bien breve, solo por un poco de tiempo. Y lamentablemente muchos creyentes en el Señor Jesucristo así son en su fervor. Así son en su servicio, así son en su diario vivir. Su fuego no permanece fuerte. Dejan que ese fuego vaya apagándose. Y vamos a tratar de esto en esta mañana. Se van a dar cuenta de qué fuego estamos hablando. Puestos de pie, Levítico capítulo 6, vamos a leer del versículo 8 al 13. Levítico capítulo 6, versículos 8 al 13, si están conmigo, un fuerte amén. Dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Esta palabra calzoncillos en el inglés es breeches, que significa pantalones. Entonces hubo una distintividad en la forma que se vestían. Los hombres vestían pantalones y las mujeres vestidos. Hasta el día de hoy debe ser así, ¿no? Y vestirá calzoncillo de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Cuántas veces dice ahí que no hay que dejar que se apague el fuego? Vamos a pedir que Dios ilumine
el intelecto nuestro hoy, ¿verdad? Que Él sea el que hable con el poder de su Santo Espíritu a nuestros corazones. Padre, gracias te damos por este maravilloso grupo de personas en esta mañana. Gracias, Padre, porque aquí está tu pueblo y venimos para escuchar tu voz. Venimos para tratar de entender y apropiar el mensaje que tú tienes para nosotros. Por lo tanto, ayúdanos a predicar en el Espíritu, pero también ayúdanos a escuchar y recibir en el Espíritu lo que tú tienes para nosotros hoy. Dependo de ti, Santo Espíritu, el 100%, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Es interesante porque en diferentes partes del mundo, hombres como famosos presidentes, en el día que fueron ellos sepultados, ahí en el cementerio de su respectivo país, encendieron una antorcha permanente de fuego que se ha ido quemando hasta el día de hoy. Hay una tumba muy particular y especial aquí en Estados Unidos y está en el cementerio Arlington en Virginia. Tal vez ustedes se recordarán, los que tienen mi edad o más, cuando John F. Kennedy fue muerto y la esposa Jacqueline Kennedy. Eso fue en 1963. Yo tenía como 5 años de edad. Apenas recuerdo la conmoción, la consternación, el lloro, la tristeza de tanta gente aquí en Estados Unidos cuando murió ese hombre. Y ella encendió ese fuego en la sepultura y en la tumba de John F. Kennedy. Hasta el día de hoy, a través de gas propano, han mantenido ese fuego quemando. Y hermano, lo hicieron tanto de ese gran presidente aquí en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Países democráticos y países también comunistas tienen un fuego ahí. ¿Por qué? Porque ese personaje impactó las vidas de muchísimas personas. Podemos ver cuando estudiamos el Antiguo Testamento en el tabernáculo, donde Dios dijo: ahí yo les voy a dar un fuego. Y a propósito, Dios dio el fuego. Pero Nadab y Abiú aprendieron bien rápido que no se podía usar el fuego humano. Ellos encendieron el fuego, no usaron el fuego de Dios. ¿Y qué? Perdieron sus vidas. Fueron muertos. Dios dijo: este es el fuego mío que yo les daré. Y ahora van a mantener ustedes ardiendo este fuego. Van a mantener encendido este fuego. Van a alimentar ese fuego. Y nunca vayan a dejar que se apague jamás. Y entendemos que el fuego de la adoración en el tabernáculo fue trasladado donde Dios también manifestó su santidad y su presencia y su gloria. Y fue trasladado a la adoración del templo de Salomón en el Antiguo Testamento, donde Dios otra vez manifestó quién era Él. Y tenemos nosotros en el día de hoy el más grande y maravilloso tiempo de todo tiempo. La más grande era, la más grande dispensación. Vivimos en la gracia. Vivimos en el tiempo de la iglesia. Y lo que es más maravilloso es que por más de 2000 años, tanto gentiles como judíos, quienes se han arrepentido y han nacido de nuevo en la familia de Dios por recibir al Señor Jesucristo, ahora en Él
tenemos un solo cuerpo, que es su iglesia. Y la adoración en el templo ya no se hace, ni la adoración en el tabernáculo. Pero tenemos hoy en día esta iglesia viviente, el pueblo de nuestro Dios, congregándonos juntos en un solo lugar. Y Dios nos manda a mantener eso. En Hebreos capítulo 10, versículo 25. No sé, alguien me regala un poco de agua, pero que no sea fría, por favor. Y aún como Dios habla a nosotros a través del Antiguo Testamento y habla a nosotros a través del Nuevo Testamento, se recordarán allá atrás en Éxodo, el capítulo 3 y el versículo 2, que nuestro Dios habló a Moisés desde una zarza que ardía con fuego, mas no se apagaba ni se consumía. Hermano, escúcheme. Dios habla mucho en su palabra acerca del fuego. El fuego de su poder, pero también el fuego de su ira. Podemos tener el fuego del poder de nuestro Dios, pero si morimos perdidos sin recibir al Señor Jesucristo, tendremos el fuego de su ira en el infierno de fuego que nunca se apaga. Tal vez se recordarán en el Antiguo Testamento, en el libro de Primero de Reyes, que habían reyes bien paganos. Había uno muy especial en el capítulo 18 que se llamaba el rey Acab, uno de los reyes más malvados en la historia de este mundo. Y la Biblia dice que el gran profeta Elías subió el monte Carmelo y todos esos chuecos sacerdotes de Baal. Y ahí estaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, viendo todo el espectáculo. Y sabemos que el profeta de Dios habló a Dios, oró a Dios, y Dios contestó con fuego desde el cielo aquí sobre la tierra. Milagro maravilloso, pero Dios contestó por medio de fuego. Amén. Hermano, yo no sé si algunos de ustedes se han quemado alguna vez, alguna parte de la piel de su cuerpo. ¿Hay algunos aquí que se han quemado? Yo recuerdo una vez que me quemé en México, de niño, tenía 8 años de edad, me quemé toda esta mano izquierda. Hace pocos días atrás sufrí 2 meses horrible de las quemaduras de la culebría. ¿Quiénes han sufrido culebría aquí? Le llaman shingles en inglés. Levanta la mano. Muy poquito, ¿verdad? Hay que vacunarse los que tienen 50 años para arriba, ¿no? Son 2 vacunas. ¿Por qué? Porque es como que te están quemando. Literalmente todos los días, donde te salen esas ampollas, toda esa gran franja de ampollas. Algunos es en la espalda, algunos es en la cara. Yo lo tenía en la cadera, en el muslo, en la cintura y en la espalda. Y en una área del pelvis. Fue horrible. Es como que te están echando agua hirviendo todos los días. O ácido. Te están quemando. Y lo peor de todo es de que no hay alivio. Y no hay medicina para curarte. Tienes que esperar hasta que eso pase. Y luego te deja cicatrices. Y te daña los nervios. Y lo peor de todo es que te inflama la médula espinal. Así que son dolores no solamente a nivel de la piel, son dolores profundos en el cuerpo. Yo me imagino, amados hermanos, que no solamente eso fue lo más horrible del sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz. Acuérdese que Jesucristo no solamente sufrió físicamente. Yo creo que sus peores sufrimientos fueron el fuego del pecado de toda la humanidad, de todo tiempo, en su propio cuerpo sobre el madero. Pero gracias a Dios que Jesucristo
no permaneció en la muerte, sino triunfantemente al tercer día resucitó. Amén. Y Jesucristo dijo: yo no les voy a dejar sin un consolador, con C mayúscula. Yo soy su consolador, pero ya voy a regresar al cielo. Y Jesucristo dijo: yo les voy a mandar otro consolador. Y ese consolador es nada menos que el Espíritu Santo. Jesucristo dio dones a los hombres, luego ascendió al tercer cielo, a la gloria de nuestro Dios, donde se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y efectivamente Dios cumplió su promesa de dar el Espíritu Santo. Amén. Y en Hechos el capítulo 2 y el versículo número 3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí no dice que es fuego literal. Ahí dice como de fuego. O sea, se miraba como fuego. Y estaba sobre los siervos de Dios, los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo, en ese día de Pentecostés, famosa fiesta judía. Yo creo que ese fuego agarró la atención de una multitud de gente, porque sabemos el resultado por causa de predicar con el fuego del poder divino, de la investidura del Espíritu Santo. 3,000 personas se convirtieron a Jesucristo y se añadieron a la iglesia local de Jerusalén por medio del bautismo. No solo 3,000 se convirtieron, pero los mismos 3,000 se bautizaron después. Hermano, aquí está el fuego. Amén. Y es que tú y yo, amados hermanos, somos el templo del Espíritu Santo si estamos en Cristo, si hemos recibido a Jesucristo. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, y adentro de nosotros está el mismo Dios de los cielos. Amén. Y en Efesios el capítulo 5 y el versículo número 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La última vez que Jesucristo apareció en el aposento alto después de su resurrección, Él le dijo a sus apóstoles: recibid el Espíritu Santo. Y luego en Lucas capítulo 24 Él le dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que ellos hicieron, fueron obedientes. Los 120 ahí estaban con los discípulos del Señor en el aposento alto cuando esto sucedió, y Dios manifestó el poder de su santidad, de su gloria, a través del fuego asentándose sobre los discípulos. La Biblia dice: sed llenos del Espíritu. La llenura es diferente que el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo sucede en el momento de la conversión. Cuando uno recibe a Jesucristo, uno es bautizado en el Espíritu, en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, viene el Espíritu adentro de uno, pero ¿sabe lo que sucede? Nuestro fuego se va apagándose. Y necesitamos la investidura del poder, del fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, como lo que sucedió con los apóstoles y los 120 en el día de Pentecostés. Ahora escuchen bien, este es el mandamiento de nuestro Dios. Lucas 6:13: el fuego arderá continuamente, no se apagará. Versículo 12: el fuego encendido no se apagará. Cuando se trata de nuestra salvación, estamos seguros en el Señor Jesucristo. Amén. Pero cuando se trata de la manifestación de Dios en ti y en mí, ser llenos del Espíritu. En la fraseología del griego original en que fue escrito originalmente el Nuevo Testamento, esto significa
constantemente siendo llenos del Espíritu. Es decir, todos los días siendo llenos del Espíritu Santo. La única manera que podemos vivir la vida cristiana es siendo llenos del Espíritu Santo. La única manera que podemos orar con efectividad es siendo llenos del Espíritu Santo. La única manera que podemos ganar almas y tener fruto es ser llenos del Espíritu Santo. La única manera que podemos servir a Dios usando nuestro respectivo don del Espíritu Santo que recibimos en nuestra conversión es siendo llenos del Espíritu Santo. Ay, de ahí vienen algunos carismáticos evangélicos como carismáticos católicos, que creen que la señal de la salvación es el bautismo del Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu Santo, para tener ese fuego, uno tiene que hablar en lenguas angelicales, dicen ellos. Están muy equivocados, hermano. Un pastor pentecostal me escuchó a mí en una gran cruzada a predicar, y una de las noches se me acercó este pastor y me dijo qué era, pastor, de qué iglesia era. Y él dijo: encantado de sus prédicas, gracias por ser de bendición, pero solo quiero preguntarle algo. Él me preguntó: ¿crees en la segunda bendición? Yo dije: si ya voy por el 166,000. Nunca se me agotó la primera bendición. Y es que ellos creen que uno debe tener la segunda bendición, que es el bautismo del Espíritu Santo, pero eso sucede en la conversión. Están muy equivocados en cuanto a su doctrina bíblica. Escúcheme, tan real como tú puedes ser lleno del Espíritu Santo hoy, tú puedes no ser lleno del Espíritu Santo mañana. Y yo también. Y cuando miramos la llenura del Espíritu Santo, no es cuánto tú tienes de Dios, es cuánto de ti es controlado por Él. Amén. Porque Él dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Mire, ¿quién vive en uno? El Espíritu Santo cuando recibe a Jesucristo. Si uno pudiese perder la salvación e ir al infierno, entonces hasta el Espíritu Santo iría ahí al infierno. ¿Se da cuenta que Dios no nos deja? Somos hijos de Él. ¿Cómo podría Él quemarnos en un infierno? Porque hemos recibido su salvación. Amén. Pero este fuego que está en ti y está en mí puede extinguirse, puede ir apagándose. No que vamos a perder el fuego, pero en lugar de ser un fuego ferviente, ardiente, fuerte, mengúa a hacer algo, una llamita pequeñita. Amén. Él no te va a dejar cuando peques, pero ese fuego de bendición en tu vida se va calmándose, se va apagándose. ¿Cuántas damas aquí pueden relacionarse con lo que voy a decir? Estás en la cocina, tienes la olla sobre la estufa, ahí está la llama de fuego abajo de la olla, y quizá no terminaste de cortar la cebolla o la zanahoria o papas o cualquier otra verdura para meter en la olla. ¿Ves? Tienes una parte metida y está burbujeando, quiere decir que está hirviendo la olla. Cuando, como no habías terminado con lo demás, bajaste el fuego y seguiste cortando, pelando, cortando. Y luego cuando regresaste a la olla, viste, mire, ya no está burbujeando. ¿Qué es lo primero que hiciste? Ya no estaba burbujeando porque ya habías apagado, habías hecho menos el fuego. Poquito fuego. ¿Qué es lo primero que hiciste, mi hermana? Se te olvidó, así que, ¿qué? Te agachaste y miraste bajo la olla para ver qué, si todavía estaba encendido el fuego. ¿Cierto o no? Pregunto en esta mañana, ¿cuántas personas están mirando para ver si todavía en ti hay fuego?
si todavía está quemándose el fuego del poder del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Por lo tanto, mi meta con esta predicación es que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo y nos mantengamos nosotros ardiendo, quemando en el fuego de nuestro Dios en nuestras vidas. Amén. Porque dice Levítico 6:13, el fuego arderá continuamente, no se apagará. Cierta familia tenían un tío, una familia muy grande, tenían su tío que era bien anciano. Y él iba caminando para una reunión de la familia, de toda la raza de la familia. Y él estaba caminando ahí con su bastón. Ya había llovido. Era un caminito de tierra para llegar a la antigua casa de la familia. Pero lamentablemente ahí cerca de la casa se resbaló y se cayó adentro de un hoyo séptico. Que son grandes, hermano. Antes de que meten ese tanque, son grandes esos hoyos. Y él no sabía qué hacer. No hallaba qué hacer. Porque por más que intentaba salir del hoyo, se resbalaba en el lodo y no salía. Así que finalmente él gritó: ¡fuego! ¡Fuego! Y salieron dos de sus sobrinos, lo vieron ahí, se extendieron hacia abajo y sacaron al anciano. El anciano feliz, él le dice: me alegra que vinieron por mí, me sacaron de este hoyo. Pero los sobrinos le preguntaron: tío, dinos, ¿por qué usted gritó fuego? Y él dijo: ¿quién me hubiera escuchado y quién me hubiera ayudado si yo hubiera gritado lodo, lodo? Y es que el fuego cautiva nuestra atención, agarra nuestra atención, coge nuestra atención, ¿verdad que sí, hermanos? El fuego. Y una vez cuando tenía como la edad de mi hijo Joel Jr., estaba predicando en una iglesia muy grande en Nueva Jersey, en una campaña, y todas las tardes salíamos a testificar en lo que se llamaba Operación Alguien Te Ama, un programa que diseñó el doctor Roberto Dayton, que ahora está en el cielo. Y él estaba ahí enseñando las clases en Operación Alguien Te Ama, y salíamos a ganar almas y a invitar a gente a la campaña. Y a la vuelta del templo de la iglesia, a la par de la iglesia, ahí estaba la estación de bomberos, pero a la vuelta de la iglesia se miraban los apartamentos en viejas casas de madera de 3 pisos. Y en la ventana de un apartamento hasta arriba, mi compañero y yo contemplamos que estaba saliendo exagerada cantidad de humo. En ese entonces yo pesaba como 220 libras. Yo quería correr. Yo no estaba muy lejos, como que una cuadra de la estación de bomberos, pero me eché a correr. Ya me iba a morir, creo yo. Y eso que solo era poquita distancia. Pero llegué enfrente de los bomberos, le dije: ¡fire! ¡Fire! Y créeme, esos de los bomberos salieron bien rápido, querían saber dónde estaba el fuego. Yo le dije: aquí a la vuelta, y salieron con el camión de bomba. Hermano, escúcheme, el fuego agarra nuestra atención. Por poco ese gran príncipe de los predicadores llamado Carlos Spurgeon, por poco él renuncia al ministerio, por poco tira la toalla permanentemente en ser predicador, cuando antes de construir ellos el gran templo bautista metropolitano de Londres, estaban en un salón para miles de personas, se llamaba Surrey Gardens Music Hall. Y ahí estaban miles de personas. En aquel entonces no había micrófonos, no había bocinas, no había sistemas de sonido. Ponían como una media trompeta sobre el púlpito, y el púlpito siempre bien alto. Y eso ayudaba
a que se fuera la voz más lejos, pero te imaginas cómo gritaban esos hombres para que miles y miles de personas pudiesen escuchar. Pues él estaba ahí. Poco tiempo había empezado el culto y él estaba detrás del púlpito cuando algunas personas gritaron: ¡Fire! ¡Fire! Y hubo una estampida, ¿no? ¿Lo pronuncié bien? ¿Por qué? Porque se asustaron miles de personas y empezaron a tratar de salir rápido, y tanta congestión de tantas personas. 7 murieron y muchos más fueron lesionados en la tragedia. Nunca se pudo realizar el culto en esa noche, pero el fuego cautiva nuestra atención, ¿verdad? Y así debe de ser en cuanto a lo espiritual. Juan Wesley, aquel gran predicador, decía esto: el secreto es que el hombre cristiano se ponga en fuego para nuestro Dios, y cuando Él lo haga, el mundo vendrá para mirarle arder. Hermano, eso es lo que necesitamos hacer nosotros: alumbrar la gloria del fuego del Señor Jesucristo a través de nuestras vidas, y la gente va a venir para ver lo que está pasando. Amén. Levítico 6:13: el fuego arderá continuamente, no se apagará. Cuando nosotros no dejamos que se apague el fuego, cuando nosotros dejamos que esa luz de Jesús brille a través de nuestras vidas, ¿sabe qué va a pasar, hermano? Almas serán salvas. Y ¿sabe qué? Cristo será en gran manera glorificado. ¿Cuánto pueden decir un amén a eso? Se lo voy a comprobar. Vean conmigo en sus Biblias, en el libro de Filipenses, el capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2. Vean por favor el versículo 15 y el versículo 16. Filipenses 2, 15 y 16. Si están ahí, un fuerte amén. Dice: para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, escuchen lo que dice, resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando tú y yo resplandecemos como luminares en este mundo, será por asirnos de la palabra de vida. Amén. Agarrarnos de esto en lo espiritual y en lo práctico. Amén, hermanos. No soltando, no renunciando, no tirando la toalla, siguiendo hacia adelante. Amén. Eric Freeberg. Veo algunos paralelos con mi vida. Fue un misionero a la India en 1929. Eric Freeberg sirvió al Señor ahí por 50 años. Yo viví en el sur de México y en Guatemala por 51 años, hermano. 43 sirviendo al Señor en el ministerio, y los demás años, porque fui de niño allá, mis padres eran misioneros, pero bastante tiempo, 51 años en Latinoamérica. Yo creo que soy más indio que gringo, amén. Soy gringo-indio. Pero ¿sabe qué? Este hermano, Eric Freeberg, estuvo allá en la India durante la revolución comunista y pudo haber perdido su vida en varias ocasiones, pero no la perdió, ni regresó a su nación natal. Él contrajo malaria, pero no regresó a su país natal. En su propio testimonio, escuchen las palabras de este gran misionero, Eric Freeberg: en todos los tiempos que yo estaba en peligro físicamente por mi vida, yo nunca fui tentado a regresar a mi nación. 5 veces tuve malaria y
casi morí cada vez, pero no fui tentado a regresar a mi nación. Sin embargo, él dijo, cuando el fuego de la pasión de mi amor por el Señor Jesús se apagaba sobre el altar de mi corazón, ahí mismo y en ese momento yo fui tentado a regresar a mi nación. Él dijo, no fue en las enfermedades, ni fue en las guerras alrededor de mí. Fue cuando mi fuego personal estaba extinguiéndose, estaba apagándose. ¿Cuántos se recuerdan lo que sucedió en julio de 1969? Primeros 3 hombres que fueron como astronautas a la luna. Yo era un pequeño niño en Guatemala, cuando las televisiones allá eran de blanco y negro. Y yo me quedé como hipnotizado. Era como un imán que me atraía. Me encantaba ver las imágenes de esos astronautas allá en el espacio. Muy interesante la historia real, porque fueron Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Esos fueron los 3 gringos, los estadounidenses primeros en pisar tierra lunar. Y el primer astronauta fue el comandante Neil Armstrong, que tocó con su bota el polvo de la luna por primera vez, cuando él pronunció esas palabras que quedaron registradas en la historia: un pequeño paso para el hombre, un brinco, un salto gigantesco para toda la humanidad. ¿Sabe quién es el hombre menos recordado en esa misión? Michael Collins. No es muy conocido, pero él era tan importante como Armstrong y Aldrin. Él iba en órbita alrededor de la luna en el módulo lunar, mientras que seguían sus compañeros sobre la luna. Él esperando a ellos, él dando vueltas en órbita alrededor de la luna, esperando que esos otros 2 astronautas pudieran ascender en el águila para conectarse con el módulo lunar. Y él dijo, Michael Collins, el que estaba dando órbita, él dijo, mientras yo pasaba por el lado oscuro de la luna, y mire, hablando de oscuridad, amados hermanos, hablando de lejísimo de todo, estaba a más de 400,000 kilómetros del planeta Tierra. Y él dijo lo siguiente, Michael Collins dijo, se me ocurrió a mí que mientras yo iba por el lado oscuro de la luna, que yo solo tenía el fuego en mis cohetes para llevar a Armstrong y a Aldrin y a mí de regreso a la Tierra. Casi 500,000 de kilómetros de distancia. Yo solito tenía el fuego para regresar. Y eso me animó a mí a seguir mi misión. Oh, escúcheme, amados hermanos, en esta mañana, nuestra misión y comisión es de ir por toda Tampa e ir por todo el mundo y proclamar el bendito y glorioso evangelio del Señor Jesucristo a todos. Amén, amados hermanos. Y no lo vamos a hacer con efectividad, con victoria y con éxito si está apagado el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Solo nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo en nuestras almas, tenemos el fuego. Y la Biblia dice, el fuego arderá continuamente sobre el altar, no se apagará. Amén. Ahora, ¿cómo puedo yo, hermano pastor, mantener mi fuego bien encendido, quemándose fuertemente sobre el altar de mi corazón? ¿Cómo? Levítico capítulo 6. Vean conmigo, por favor, los versículos 8 al 10.
Levítico capítulo 6, versículos 8 al 10. Dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillo de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Podemos ver aquí el trabajo meticuloso de los sacerdotes y los levitas por limpiar el altar, quitando las cenizas. Amén. ¿Cuántos aquí crecieron con comida cocinada por el fuego de leña? A ver, levanta la mano. Levanta la mano. Los que han comido comida cocinada sobre la leña. Mire, hay muchos que no. Muchos que no saben. Mire, si le gustan los frijoles, no hay frijoles más ricos que los frijoles en una olla de barro sobre el fuego de leña. No lo hay. Y a nosotros que nos encanta las tortillas de maíz y las pupusas, lo digamos, sobre un comal, es como un enorme sartén de barro y tortillas hechas a mano, y poner eso y el humo del fuego de leña, es como que estamos ya en el cielo. Es el maná del cielo. ¿Ya está fallando eso? Ok. Pero todas las hermanas que saben cómo es cocinar con el fuego de leña, saben que para poder hacer un buen trabajo y mantener un fuego bien ardiente, se tiene que limpiar primero. Amén. Se tiene que quitar las cenizas, para que las cenizas no vayan a sofocar las llamas de fuego. ¿Por qué? Porque ya murieron, ya sirvieron su propósito. Hablándose de las ramas de árbol, de la leña. Oh, amados hermanos, quiero que entiendan esto. Jesucristo dijo en Mateo, el capítulo 5, versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo temo que muchos, estoy hablando de creyentes en el Señor Jesucristo, lamentablemente no tienen una visión de nuestro Dios. La pureza está bien lejos de muchísimos creyentes. Para poder tener esa visión de Dios, para poder visualizar a nuestro Dios, tenemos nosotros que tener un corazón limpio. Y para tener un corazón limpio, tenemos nosotros que arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Qué tristeza que hay pecado que no permite que esa llama de fuego sea fuerte. Acuérdense que no solamente Dios nos ha ordenado, nos ha mandado a ser llenos del Espíritu Santo, pero también Él ha dicho: no apaguéis al Espíritu Santo. Y muchos de nosotros, por nuestro pecado, apagamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, nuestro mejor amigo, el autor de la Biblia, nuestro gran y mejor maestro, el que quiere darnos el poder para cumplir nuestra misión aquí en la tierra, está apagado. Entonces la Biblia dice: el fuego arderá continuamente, el altar, en el altar no se apagará. ¿Qué hago entonces, hermano Joel, para estar seguro que no se apague mi fuego? Haz lo correcto. Sé puro y limpio. No peques en contra de Dios. Amén. Necesitamos el fuego, hermanos. Los maestros colombianos necesitan el fuego. Los diáconos necesitan el fuego. Los que están en sonido y grabaciones
y a poder televisar eso por las redes sociales, necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Cada hermano, hermana, miembro de esta iglesia, los que cantan el coro, los que tienen cualquier cargo, necesitan ser llenos del Espíritu Santo. No es solo los líderes del ministerio, sino todos los miembros de la Iglesia Bautista Redención. Amén. Ese gran Spurgeon, yo he leído los 2 tomos, son libros como de este grueso, libros de pasta dura. Yo tengo la autobiografía que él escribió de su propia vida y ministerio. Impresionante. Una vez 5 jóvenes llegaron al templo metropolitano donde pastoreaba Spurgeon, y ahí estaba un anciano para recibirlos en la puerta. Y el anciano, al nomás entrar por la puerta, le dijo: ¿quieren ustedes saber, quieren ustedes conocer el sistema de calefacción del templo? Ahí se pone muy frío en los inviernos, ¿no? Y los jóvenes no querían, porque era verano, había calor. Pero para no faltarle respeto, ellos le siguieron, y él les guió a esos 5 al sótano. Y él dijo: ¿ves esa gente? 700 personas arrodiadas, pidiendo el poder del fuego del Espíritu Santo para el culto que empezaba en pocos minutos. Cuando él dijo: regresemos ahora al templo, él le dijo: a propósito, yo soy el pastor Carlos Spurgeon. ¿Se imagina la humildad de ese hombre? Hermano, escúcheme, la calefacción espiritual del fuego divino, del poder del Espíritu Santo de esta iglesia depende de la llenura del Espíritu Santo, y el fuego ardiendo fuertemente